Muy bien. Vamos a ir rápidamente a nuestra pregunta, Gabriel, número 3, y vamos a terminar nuestra lección número 3 también. Ok, vamos a la pregunta número 3. Dice, ¿cómo se debe mostrar la verdadera fe? Vamos a primero de Juan, querido Javes, capítulo 3, versos 17 y 18. Ok, Ahí estamos. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo se debe demostrar la verdadera fe? Si bien este texto habla de obras de beneficio para alguien que tenga necesidad, nosotros vimos en la lección pasada que además de la caridad, además del bienestar de nuestro prójimo, hay muchas otras cosas que son obras de la fe. Entonces, yo voy a resumir la respuesta aquí como siendo con hechos y con verdad. Vamos a escribir así, con hechos y con verdad. Entonces, la verdadera fe debe ser demostrada con hechos y con verdad. Un minutito, vengo al tiro. Ok. Está John, ¿qué más? Estamos los... A ver. Muy bien, ¿está bien? Bien, Vamos estamos a bien. la Vamos. pregunta número Número 4 4. dice, ¿la fe y las obras son inseparables? Santiago 2, verso 18 al 20, Javi, o 18 y 20. Vamos ahí. Ahí está. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe si tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Bien, perfecto. Esto es algo que hemos conversado, entonces, queridos. La fe bíblica, la fe cristiana, es una fe que tiene un movimiento. No es una fe estática, no es una fe intelectual, sino que es una fe viva, que mueve, te mueve hacia una dirección. ¿Y cuál es la dirección en que te mueve? Te mueve en la dirección de obedecer a Dios, de buscar hacer todo lo que Dios nos enseña como principios, como verdad. Y vimos, claro, de forma resumida, todo lo que Santiago trata de abordar respecto a lo que la fe produce en la vida del creyente. Y ahí Santiago hace una comparación muy fuerte, donde él dice creer solamente por creer que existe un Dios, pero que ese creer no te mueve hacia ese Dios y hacia su voluntad, es como igual que la fe de los demonios. Los demonios también creen e incluso también tiemblan a la presencia de Dios, pero en su corazón no tienen ningún deseo ni voluntad de agradar ni hacia la voluntad de Dios. Así que creer de esa manera no sería una verdadera fe. Entonces, la fe y las obras son inseparables, sí, claro que sí, pues la fe sin obras
es muerta. Ahora, en este punto yo voy a hacer una pequeña salvedad que la vamos a estudiar, que la vamos a citar, a mencionar en la última pregunta. El hecho de que la fe produzca obras de manera ninguna significa que la salvación sea por obras. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo entendemos? Es importante entender que la fe que te lleva a producir obras es esa fe la que te salva. Pero no son las obras que te salvan. ¿Por qué? Porque para que las obras pudiesen salvarte, tendrían que ser, en primer lugar, perfectas, o sea, no podrían tener ningún defecto, ni siquiera en las intenciones. Y en segundo lugar, tendrían que ser absolutamente completas. O sea, yo no podía faltar en ninguna obra para poder ser salvo por las obras. Y el ser humano, dada su naturaleza pecaminosa, no tiene ninguna posibilidad ni de hacer obras perfectas, ni tampoco de hacer obras completas sin ninguna falta de nada. Por eso mismo que Dios proveyó la salvación por la fe. Ahora, esa salvación por la fe es poderosa al punto que sí va a producir obras, pero no que esas obras van a traerte la salvación, ya, sino que van a ser una demostración de esa fe. En la última pregunta, en las 7, vamos a confirmar eso en la Biblia, ¿cierto? Ok, Eh, Pregunta número 5. vamos a las 5. Dice, ¿por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Santiago, capítulo 2, 21-23. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya, pues, Poppy. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bien, bien. Muy bien, aquí este texto muestra un ejemplo muy, muy importante y de hecho uno de los ejemplos más valiosos de la fe, que es el caso en que Abraham obedece a Dios, a instrucciones que Dios le da sin saber cuál iba a ser el resultado final de esa instrucción. ¿Y por qué lo hace? Porque confiaba de tal manera en Dios y creía de tal manera en su voluntad que él sabía que Dios podía hacer cualquier cosa para resolver las dificultades que él pudiera enfrentarse. Y eso las escrituras lo aplican tanto para la decisión que él tomó de salir de la casa de sus padres en Ur de los Caldeos, una ciudad pagana, babilónica, y él sale de allí, se mueve hacia una tierra desconocida por instrucción de Dios. También la Biblia hace hincapié de cuando él cree en el poder de Dios, incluso para resucitar a su hijo, cuando le pide que lo ofrezca en sacrificio. También lo mueve la fe. Y la Biblia también destaca la fe que él tuvo para creer que sí podría tener descendencia, a pesar de que la promesa Dios le hace cuando él tenía ya 80 años de edad. Entonces, todas estas cosas demuestran que Abraham, esa fe lo movía en la dirección de Dios. Y el versículo 22 es clave porque aquí nosotros entendemos que la fe es perfeccionada por las obras. ¿Justamente en qué sentido? En la medida que yo creo en Dios y avanzo tomando decisiones en la dirección de lo que Él me está revelando, de lo que me está mostrando que es su propósito y su voluntad, y tomo decisiones confiando en Dios en ellas, mi fe va creciendo y Dios va poniendo más confianza, más desafíos, más dones también y más puertas abiertas para poder servirlo. La fe, como yo les comentaba entonces, es, como leímos en un texto pasado, en fe y para fe. Entramos en el reino de Dios por fe para alcanzar más fe. La fe es autoalimentativa, es un ciclo
virtuoso de fe que produce obras y que produce más fe. Amén. Muy bien. Vamos a Amén. responder entonces, ¿por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Porque, porque tuvo una fe obediente. O sea, una fe que no temía avanzar en lo que Dios le indicaba y en obediencia también a sus mandamientos. La Biblia destaca que Abraham, hay un texto bíblico bien interesante, que Abraham era obediente a los mandamientos de Dios. Ese es un punto importante. Porque lo que pasa es que algunas personas piensan que como la ley fue dada a Moisés, que vino bastante tiempo después de Abraham, no quiero tirar una cifra equivocada, pero parece que entre 300 y 400 años después de Abraham, entonces creen que Abraham no sabía cuáles eran los mandamientos de Dios. Pero hay un texto bíblico, me parece que está en Génesis 12, si no me equivoco, o 12 o 18, donde Dios dice que Abraham es fiel y obediente a sus mandamientos, que él va a mandar así a su generación a que sean obedientes a sus mandamientos. Entonces, Abraham ya tenía los mandamientos de Dios bien claros, a pesar de que Dios no lo había manifestado en las tablas de piedra, como lo hizo posteriormente con el pueblo. Entonces se menciona que sí, Abraham era obediente a esos mandamientos. Muy bien. Pregunta número 6. Vamos a las 6. Dice, ¿qué demostró Rabá, Rab. Raab, Raab cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? Santiago 2, 24-25. Así es. Dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Muy bien, eso es. Entonces, ¿qué demostró Raab cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Bueno, si alguien no recuerda bien de quién está hablando Santiago, vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar. ¿Quién era Raab? Raab fue una mujer prostituta de la ciudad de Jericó que vivía con su familia en los muros de la ciudad. Antes que Israel invadiera Jericó, tomara Jericó de mano del general que tenían, que era Josué, se enviaron espías, 2 espías a la ciudad de Jericó para reconocer el lugar. Sin embargo, estos espías fueron identificados y reconocieron que eran espías y ellos se escondieron en la casa de esa prostituta llamada Raab. Pero esa mujer ya había decidido, a pesar de su condición mal mirada por la sociedad, a pesar de su condición que no era la mejor desde el punto de vista de nuestra mirada social, ella en su corazón había decidido creer en el Dios de Israel. Ya había Jericó ya había escuchado hablar del Dios de Israel, de de los portentosos milagros que ese Dios venía haciendo con el pueblo. Esto ya se estaba difundiendo en toda la nación, en toda Canaán, pero ella en su corazón había decidido creer en ese Dios. Claro. Y por esa fe, ella decide recibir a los espías sin denunciarlos y resguardarlos, porque ella creyó en el Dios de Israel. Y esa fe fue tan valiosa a los ojos de Dios que quedó registrada no solo en la historia de Josué, en el relato histórico de Josué, sino en la lista de los personajes de fe de Santiago y también de Hebreos, capítulo 11. Entonces es muy importante entender que la fe no tiene que ver con nuestra condición moral
en ese exacto momento, porque puede ser que alguno de nosotros estuviese viviendo en una realidad muy precaria espiritualmente. Sin embargo, dentro de esa realidad, decidió, frente a la invitación de Dios, creer en ese Dios y actuar en la dirección de la voluntad de ese Dios, elegir la voluntad de ese Dios. Y eso fue lo que hizo Rahab. Así que Santiago aquí destaca su fe y la estamos estudiando ahora. ¿Qué de Rahab cuando recibió a los mensajeros? Fe en el Dios de Israel. ¿Ya? Muy bien. Pregunta número 7 y terminamos la lección de, sí, ¿cómo sé si tengo fe? Ya, Gabriel. Vamos con la lección, va con la pregunta número 7. Dice, ¿cómo obtenemos la salvación? Efesios 2, 8 y 9. Ok. Efesios 2, 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Dame un minutito, Gabriel, por favor. Ya, solo un ¿Sí? minuto. Muy bien. Gracias, Gabriel. Dale. Cuando nosotros leemos Santiago y leemos algunos de los textos que menciona Santiago y ahora leemos Pablo aquí en Efesios, da una supuesta apariencia de que hubiese una contradicción, porque Santiago dice que la salvación y la justificación se produce también en las obras, ¿no es cierto? Y aquí Pablo dice claramente que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, uno pudiera pensar, si se queda en ese texto, pudiera pensar, bueno, parece que no están pensando lo mismo Santiago y Pablo. Sin embargo, si yo leo el versículo número 10, ustedes van a ver que lo que Pablo quiere decir es exactamente lo mismo que Santiago quiere decir. ¿Por qué? Porque Pablo dice, a continuación de que somos salvos por la fe, no por obras. Miren qué interesante lo que Pablo comenta. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y no solo para buenas obras, sino que estas obras estaban, ¿qué cosa? Preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa eso? Significa que el creyente, cuando abraza la fe en forma verdadera y sincera, va a tener como fruto de su vida buenas obras que estaban preparadas por Dios para él. Entonces, Santiago quiere decir exactamente lo mismo. Esta fe, siendo verdadera, va también a producir, va también a caminar en buenas obras. Ahora, entendamos bien, ¿será que estas obras saliendo de nosotros es lo que va a producir salvación en nosotros? No, no, sino que va a ser un fruto. ¿Por qué? Porque estas obras no van a ser necesariamente perfectas, porque podemos, aún en ellas, cometer algún tropiezo, algún error, alguna falta, o también puede ser que nos falte alguna obra. Y uno de los mejores ejemplos para esto es el ladrón en la cruz,
¿Por qué? Porque en el momento que él estaba en la cruz y vio a Jesús a su lado, él creyó en él como su Salvador. ¿Y cuál fue la única obra que él hizo? Declarar fe en él. Declarar que creía que él iba a ascender a los cielos y después iba a resucitar a los muertos para estar con él. Entonces le pidió con fe que se acordara de él en su reino. Esa declamación, esa petición abierta fue la obra que ese ladrón tenía que hacer. Y la hizo. ¿Por qué medio la hizo? Por creer, por la fe, ¿cierto? Entonces, no es que yo tengo que completar una cierta cantidad de obras, sino que tengo que hacer las cosas que Dios ya tenía preparado para mí mediante la fe. Amén. Amén. Entonces, Amén. vamos a responder, ¿sí? Tengo una consulta, Javes, Dígame. referente a a las obras. Eh, Sabemos, claro, que tenemos fe y porque clamamos, el Señor nos responde, muchas veces nos responde, pero ¿qué incluye las buenas obras? Por supuesto, uno sabe, mira, quizás estoy siendo un poco ignorante en esta pregunta, pero prefiero hacerla, porque quizás Ujú, no es como yo la entiendo. Yo creo que, a ver, las buenas obras van a que uno, cómo se tiene que comportar, por supuesto, como hija de Dios, porque esto yo un poco lo aprendí con mi madre, que era cristiana, pero ella visitaba los hospitales, las cárceles. Mi mamá predicaba en la calle, por decirlo, ujú, pertenecía a una iglesia pentecostal ujú. y yo me daba cuenta que ella trabajaba mucho para eso. Entonces yo decía, yo no me siento capacitada como para hacer lo que ella hacía. Eh, Me quedé con eso yo. Entonces yo pienso que a veces tengo fe, pero no hago obras. O qué obras debo hacer. Esa es la parte no entiendo, Javes. Perdón Ya. la Sí, muy pregunta, buena pero pregunta, Buena pregunta. querida Olga. Sí, vamos necesito a responder. aclarar esto. Eh, Dale. no voy a ir a un texto bíblico específico porque la clase pasada ya vimos varios textos. Yo solo quiero mencionar dos aspectos. Em, la palabra de Dios es la guía moral y práctica para la vida del hombre creyente, para la vida del cristiano, ¿ya? Tenemos que entender que allí en la palabra de Dios vamos a encontrar toda la dirección, todo lo que Dios indica como correcto, apropiado. Entonces, hay dos grandes elementos que van a definir la conducta del creyente. El primero de ellos, y que está como, digamos, el fundamento base para la vida del cristiano, son los mandamientos de Dios, ¿ya? Entonces, la fundación, digamos así, de estas obras son los mandamientos de Dios. Son los 10 que están en Éxodo 20 y también en Deuteronomio 5. Ahora, cada uno de esos mandamientos tiene en Cristo una interpretación más abarcante, más profunda, que la podemos leer en Mateo capítulo 5, del versículo 21 hasta prácticamente el fin del capítulo 6, ¿ya? Y ahí Cristo va a tomar muchos de esos 10 mandamientos y los va a ampliar. Y a lo largo de los evangelios, ustedes van a percibir que Cristo va a tocar prácticamente todos los mandamientos y los va a dar un significado, un sentido más profundo para que uno entienda hacia qué apunta los 10 mandamientos, ¿ok? Eso es un primero faro y del cual David lo menciona en el Salmo 119 cientos de veces, ¿no? Y el segundo aspecto, querida Olga, es lo que nosotros llamamos la ética cristiana. La ética cristiana. ¿Qué es la ética cristiana? Son las enseñanzas que uno va extrayendo de la palabra de Dios a lo largo de toda ella, que son válidas para nosotros también. Estas enseñanzas uno las va a encontrar a lo largo de toda la Biblia.
en Proverbios, en las leyes del Antiguo Testamento, las leyes sobre la salud, en el Nuevo Testamento, en las cartas de los apóstoles, en la conducta del cristiano frente a su prójimo, en la fidelidad a Dios, en los diezmos, las ofrendas. O sea, uno va a encontrar un abanico de principios importantísimos, los cuales uno debe ir, ¿cuál sería la palabra para que me entiendas? Debe ir creciendo en ellas, Olga. Debe ir creciendo en ellas. Porque el creyente lo que él busca es crecer en la voluntad de Dios. Entonces, a la medida que yo voy, y de ahí la importancia de estudiar la Biblia, porque la Biblia es la que nos va revelando y nos va enseñando todas estas cosas. Entonces, en la medida que uno va estudiando, Dios le va revelando, mira, hijo, esto, lo que tú estás haciendo no está bien, porque mira lo que dice mi palabra, ¿cierto? Entonces, cambia esto, corrige esto. Eh, En el caso, por ejemplo, que mencionas de la atención a los necesitados, yo no creo que todos van a tener el mismo nivel de entrega a los necesitados por igual. Puede ser que algunos tengan más habilidad para atender permanentemente a necesitados, otros tengan menos, pero sí o sí no, la Biblia deja muy clara que el creyente no puede concebir su vida cristiana sin, en alguna medida razonable, ayudar a su prójimo. O sea, Santiago en ese sentido es muy exigente y los apóstoles también lo son, de que siempre debe haber, ya voy Gabriel, siempre debe haber una medida profunda, sincera, disponible para ayudar a nuestro semejante. ¿Cuánto es para cada uno? Mire, yo no creo que uno pueda definir una medida de entrega o de ayuda, pero yo creo sí que en la relación con Dios uno va encontrando esa medida. ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando a Dios, si yo estoy orando, Dios también me va a despertar la conciencia para atender también a los que están a mi alrededor. De repente va a poner a alguien que yo tengo recursos, puedo ayudar un poco, desde que esa ayuda sea también cuidadosa de no caer en una dependencia, ¿no es cierto? Sino que puedo ayudar a personas en forma anónima también, aportar a alguna fundación seria, conocida, ayudar a personas en forma anónima. Todo eso va a ser fruto de un corazón entregado a Dios. Pero como les digo, no es que haya una medida definida, pero sí la palabra de Dios lo va mencionando permanentemente, permanentemente. Entonces, cuando la vamos estudiando, vamos viendo, la palabra de Dios es como un espejo, querida Olga. La palabra de Dios es un instrumento divino donde yo al mirarla veo donde mi rostro tiene ahí alguna mancha, alguna espinilla, alguna cosa que tengo que arreglar y con la ayuda de Dios, que es el médico, ¿cierto? Me va a corregir, me va a sanar, me va a reencauzar. De ahí también, perdona que me alargue un poquito, de ahí también el riesgo que corre un creyente que no estudia la palabra de Dios. Eso es la peor decisión que puede hacer un creyente, de vivir la vida sin estudiar la palabra de Dios. Porque, ¿qué puede pasar? Puede pasar justamente que al no tener contacto con esa palabra, no se va a percatar de cuáles son las cosas que él está todavía fallando delante de Dios como para ser perfeccionado en las obras. ¿Me entiendes? No sé si Sí, logro resumir un sabes, poco. me quedó muy claro, porque eh, o sea, lo entendí muy bien. eh, Ujú, y he aquí la importancia de este estudio para mí, ujú, porque uno lee la Biblia, pero no siempre la entiendo. O uno la lee como de corrido y quizás vas dejando atrás lo más relevante porque lo conectas con lo que vas leyendo y sigues y no ujú. te detienes a estudiar eh, un versículo, a meditarlo, a estudiarlo, pero para eso me ha servido tanto este estudio y de verdad doy gracias a Dios por esto, por ustedes, por todo. En realidad ha sido una oportunidad muy linda para mí de crecimiento, Javes y Amén, Gabriel. amén. Muchas gracias por ustedes, en Y serio. Gracias. quiero agregar solamente una cosita muy pequeña. Yo entendí bastante bien porque uno se pregunta cómo
¿cómo se ve manifestada obra en mí? ¿Se fija? Javé habló de los 10 mandamientos. Son los 4 primeros, ya hablan del amor a Dios, y los 6 últimos son el amor al prójimo. Entonces, la primera obra de un cristiano es su propio testimonio. Es el testimonio que uno da donde quiera que uno vaya. Ese testimonio de ser una persona recta, agradecida de Dios, sin vicios, ¿ya? Sin el Amén. garabato, no sé si me explico. El Sí, testimonio que uno da como persona. Es la primera obra que uno hace, es dar un testimonio de que tú realmente eres una hija de Dios. ¿Ya? amén. Y no, Amén. y no, y no todos tenemos tenemos las mismas habilidades por ahí, porque Jave tiene una habilidad muy buena para poder enseñar, otros Así, tienen un don de prédica, otros tienen un don de servicio, ¿te fijas? Son diferentes ministerios. Y algo que yo aprendí, ¿ya? Y que la oración es muy importante, que va en complemento con el estudio, cuando uno quiere trabajar para Dios, le pide a Dios en oración que le dé un ministerio. amén. Señor, quiero servir, quiero ayudar en tu obra. ¿Cómo puedo hacerlo? Dame tú la habilidad. Y el Señor siempre nos va a dar algo en que nosotros podamos aportar por nuestra fe y se demuestra en las obras. No sé Amén. si se me... Amén, sí, sí, muchas gracias, sí, lo entendí muy bien. Y yo creo que por lógica uno como cristiana, eso de ayudar, tener buenas obras, uno lo hace, pero eh, ahí la importancia de otras cosas más, eso es lo que me quedó claro ahora, me quedó pero quedé muy convencida, gracias a Dios, de la explicación. Muchas gracias a los dos. Muchas Amén. gracias. Gracias, Olga. Muchas gracias. Gracias. Bien, em, entonces, a ver, perdón. La, la finalización de esta lección termina con una frase muy bonita de un texto bíblico de una escritora que nosotros la tenemos como alguien inspirada por Dios. Se llama Ellen White, a fin de conocerle, que dice así: las obras no nos salvarán nunca. Es el mérito de Cristo lo que tendrá valor para nosotros. Mediante la fe en Él, Cristo tornará aceptables para Dios todos nuestros esfuerzos. La fe que nos pide que tengamos no es una fe inútil. La fe que salva es la que obra por amor y purifica el alma. Entonces yo creo que esa frase resume muy bien cómo trabaja la fe en nuestras vidas. Lo que nosotros hagamos nunca va a lograr un mérito de salvación delante de Dios. Pero esa fe verdadera, sincera, esa búsqueda de Dios y de su palabra, sí va a producir una fe, perdón, va a producir una obra que va a ser perfeccionada por Cristo, que va a subir al cielo mediante la intercesión de Cristo como un incienso agradable. Amén. Amén. Y eso obviamente va a ser reconocido en nuestro entorno, ¿cierto? Es importante que nuestros hijos, nuestro marido, nuestra esposa, nuestros padres vean que en nosotros hay una diferencia, hay una realidad que Dios va produciendo. ¿Está bien? Hay muchos, miren, hay muchos textos. Yo quizás pudiera después poner un resumen de ciertos textos que son como marcos, ¿ya? Respecto a aquello que Dios quiere ver en nosotros. Y esos marcos están en primer lugar, como yo les dije, los 10 mandamientos. Ahí nosotros creemos como iglesia que todos ellos son válidos. También el cuarto mandamiento que habla del sábado. Y también sus significados más profundos, que todos tienen un significado más profundo. Y también la ética cristiana, que ahí hay varios textos claves en
en Gálatas capítulo 5, cuando habla del fruto de la carne, del fruto del Espíritu, en Colosenses capítulo 3, donde Pablo dice qué cosas debemos sacar de nuestras vidas y qué cosas debemos vestirnos. Y entonces varios textos que van dando una pauta, Santiago, que lo estudiamos completo, la clase pasada, que van dando una pauta muy sólida, encuentro yo, para lo que Dios espera de nuestras vidas. Ahora, fundamental, queridos hermanos y amigos, fundamental que para alcanzar estas cosas, yo tengo que buscar el poder de Dios. Tengo que pedir que sea el Santo Espíritu que Amén. obra en nuestro corazón y en nuestra vida. No es que yo tengo algún poder para lograr hacerlo, sino que busco el poder de Dios para cada una de estas cosas y tomo decisiones en la medida que Dios me va poniendo la oportunidad de tomarlas también. ¿Ya? Bueno, yo creo que... Luis, ¿eh? Sí, Gabriel. bueno, ayer yo estaba dando en el estudio justamente de la fe de Jesús. Estábamos ya en la parte final que habla del Espíritu Santo, ¿se fija? Ujú. Entonces, ahí dice una pregunta, dice, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Habla del fruto, ¿te fijas? Mm, Entonces, ahí en Gálatas 5, 22 al 26, habla de los frutos que el Espíritu Santo da en nosotros como cristianos. Entonces, habla de mansedumbre, de justicia, nombra muchas aristas, que es muy lindo este tema. Dice, ahí dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Sí, Javes. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, nosotros tenemos, cuando el Espíritu Santo, que nosotros debemos pedirlo en oración, que el Espíritu Santo habite en nosotros, ¿verdad? Porque estamos pidiéndole a Dios que su Espíritu habite en nosotros, se nos dan todas estas cosas. Entonces, nosotros, ¿cómo lo resumimos? Porque para no anotar tantas cosas, dijimos, resumamos esto y lo resumimos en que el Espíritu Santo hace desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, cuando nosotros logramos esto, las obras vienen por sí solas. Es imposible que una persona que esté desarrollando, que tenga el Espíritu Santo en uno, no haga obras, porque ya está en uno, predispuesto para poder servir y ayudar a nuestro prójimo. Amén. claro. Amén. Yo quisiera cerrar, porque yo creo que fue muy bonita ese cierre de la... Yo agradezco mucho tu pregunta, Olga, la libertad de hacerlo, porque eso también nos ayuda a desarrollar un poco más la idea y profundizar en algo muy valioso para nosotros. Así que te agradezco y creo que con eso hicimos un buen desarrollo de esa última parte de la lección 3 y creo que Sí, estamos bien. Podemos tomar en la próxima clase la lección 4. Yo solo sí. quisiera cerrar con este texto que dice allí en el versículo 25 de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, que dice, perdón, voy a unir también con el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Es muy importante entender que el creyente, el que ha entregado su vida a Cristo mediante el bautismo, recibe mediante la fe el poder del Espíritu Santo, recibe la presencia del Espíritu Santo en su vida. Sin embargo, es muy importante entender que el Espíritu Santo actúa en el corazón del ser humano que ha entrado en Dios por fe, actúa de una manera suave. El Espíritu Santo no es impositivo. Y de ahí existe una gran importancia de atentar para las exhortaciones de la palabra de Dios, porque Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, o sea, si el Espíritu Santo nos llevó a la vida, a la salvación por medio de Cristo, entonces él dice, andemos también por el Espíritu, o sea, permitamos que el Santo Espíritu que habita en el corazón del creyente mueva nuestra vida, porque puede pasar que yo
no estoy atentando y atendiendo las impresiones, las invitaciones del Espíritu Santo a seguir su propósito, su voluntad, y puede hacerme más difícil escuchar su voz, entender su impresión. Por eso se trata mucho ese tema dentro de las cartas de Pablo, de que debemos ser guiados por el Espíritu, debemos vivir en el Espíritu, debemos permitir que el Espíritu Santo reine en nuestro corazón permanentemente. Ahora, no pensemos que el Espíritu Santo es alguien que es la persona divina que va y viene, no. Él está como sello, como una garantía en el corazón del creyente. Pero el creyente tiene sí una dosis de responsabilidad de mantener esa comunión con Dios, ¿ya? Solo para cerrar esta idea. Y el Sí, Espíritu es quien va a ayudarnos a producir las obras que Dios quiere. ¿Ya? sí, Amén. muy interesante, amén.